amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relatornauta de cada semana aquí en Radio Caput y a través de la señal de YouTube de Caput.com. Cada lunes y cada jueves tomando el compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles, como nos pedía Rodolfo Walsh. Y aquí estamos una vez más, tratando de desentrañar las estrategias, las jugadas del poder económico de la Argentina, para mejor decir, de la puta oligarquía, de esa puta oligarquía que no escatima en nada con tal de resguardar sus intereses y perjudicar al pueblo argentino todo. Lo han hecho una y otra vez. Fueron capaces de generar un genocidio durante la dictadura militar con tal de cambiar la matriz económica de la Argentina que venía desde los tiempos del peronismo. Fueron capaces de producir un desastre social y económico como el que produjeron en los 90. Fueron capaces de endeudarnos hasta el paroxismo con Toto Caputo en el gobierno de Macri y continuar hoy en la misma senda. Pero si uno sigue los editoriales del fin de semana, evidentemente tenemos que dar cuenta de que la operación del poder en este momento es cambiar para que nada cambie. Es decir, como decía el general Perón, cambiar el collar, pero el perro rabioso sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Es decir, ahora han descubierto que el presidente está loco. Algo que todos sabíamos incluso antes de que fuera votado masivamente. Pero claro, como está desgastado el gobierno, como está desgastado el presidente, ahora están operando para hacer un relevo de mandos, pero que siga siendo el mismo plan económico y social que viene sometiendo a los argentinos desde hace un tiempo ya a esta parte. Y ahí es donde tenemos que desentrañar, donde tenemos que desbaratar esa operación desde el campo nacional y popular. Por eso yo le pido a aquellos quienes sean los candidatos, todos tienen derecho a hacerlo, todos tienen, por supuesto, el mérito de poder de alguna manera elegirse como posibles candidatos. A Cristina la tiene presa, ya lo sabemos, porque saben quién es. No les va a pasar lo mismo que les pasó con Néstor, a quien no lo vieron venir. Pero bueno, los otros compañeros que se propongan como candidatos tienen que explicitar qué es lo que vamos a hacer desde el día 1 de gobierno. Y en ese sentido decirle claramente a la sociedad que vamos a recuperar los derechos perdidos, que van a ser derogadas todas las leyes que han sido aprobadas con compra de voluntades y demás en este gobierno. Y lo mismo con las privatizaciones truchas que se están llevando adelante. Pero vamos a hablar de este y otros temas con, en este caso, nuestro interlocutor de turno. Es todo... la verdad que es todo un hecho y para nosotros muy importante que Mempo Giardinelli una vez más haya accedido a dialogar con nosotros. El gran escritor chaqueño, además editorialista de Página 12, hoy podemos seguir su editorial precisamente sobre el tema deuda, que me parece que es uno de los nodos centrales que hay que tener en cuenta para el próximo gobierno nacional y popular. ¿Cómo te va, Mempo? Gracias por atenderme, soy Javier Vicente aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Bien, Javier, buenas tardes. Bueno, un gusto escucharte y a tu disposición.
Bueno, acá yo le decía a la audiencia que da la sensación de que el poder está tratando de producir un relevo en el mando del proyecto económico y social con tal de salvar precisamente a este proyecto, a este modelo económico que yo llamo de restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista. ¿Estás advirtiendo lo mismo, Mempo? Bueno, hay un hecho que es objetivo y es que ellos están, digamos, el gobierno está sintiendo su debilidad, está sintiendo que hay un descontento social, un descontento público. Hola. Sí, te escucho perfecto. Hola. Te escucho perfecto, Mempo. ¿Vos nos escuchás? Es que tengo una interferencia y bueno. Ahí estamos tratando de mejorar. Me da la impresión de que el gobierno tiene claro que las papas le empiezan a quemar a ellos, ¿no? Es decir, creo que han mentido tanto, han sido tan malevos, tan malos en muchas decisiones, y el estado del país, yo creo que tenemos que empezar por ahí. El estado de nuestra república es un desastre. Hoy es un desastre, y cuando vos te enfrentás a un desastre en cualquier actividad, y máximo cuando se trata de una nación de millones de habitantes, de gente trabajadora, gente buena, gente abnegada que quiera la patria, bueno, cuando pasa eso, el cimbronazo es inminente. Y yo creo que ellos lo están sintiendo. Es decir, las declaraciones del presidente, creo que fue hoy mismo, o esta mañana, o ayer, negando la gravedad del hecho, en sí mismo es una confesión, ¿no? Es una confesión de parte. Creo que esto no es ni bueno ni malo, es lo que está pasando, y yo creo que hoy se puede empezar con mucha moderación a sentir una mayor esperanza, ¿no? Porque creo que este gobierno no se sostiene por sí mismo. Es decir, ya no es que va a pasar esto o aquello, yo no sé lo que va a pasar, pero que es un gobierno que no se sostiene, es un gobierno muy, diría yo, muy confuso. Las internas que deben tener y las que trascienden son feroces, desde la hermana del presidente, que parece la presidenta, hasta un montón de bandidos que se van sumando, ¿no? Está el caso Cerimedo ahora como una muestra, porque era un hombre que viene de este mismo riñón. Así que yo creo que no es que me ponga muy optimista, pero creo que, bueno, uno puede pensar que hay una especie de pesadilla que va a terminar. Y yo espero que termine por la paz, que termine por la buena, que termine como debe ser en democracia. Va a tener que terminar en las próximas elecciones. De aquí a las elecciones va a haber un periodo difícil, me parece, pero bueno, habrá que bancarlo como hemos bancado la gente de la democracia, la gente que como nosotros queremos democracia, queremos paz, queremos trabajo, queremos pan, queremos igualdad, todo lo que queremos lo mejor para la patria, y al mismo tiempo queremos que no la destruyan, que no la desguacen, que la Argentina siga siendo el país maravilloso que ha sido, y recuperarnos en términos educativos, en términos laborales, en términos sanitarios, en términos de infraestructura, todo eso que han destruido estos tipos. Bueno, yo creo que es una labor muy inminente, y que la vamos a hacer. No, yo soy bastante optimista en el sentido. Qué bueno. Yo creo que estos tipos no se aguantan. No me imagino la República Argentina gobernada por estos bandidos dentro de un año. Qué bueno, Mempo, qué bueno sentirte en ese sentido, ¿no? Optimista de la voluntad, podríamos decir, querido Mempo. Bueno, yo podría ser, pero yo pensaría en un optimismo que tiene que ver con la voluntad, sin duda, pero la voluntad nunca alcanza por sí sola. Entonces bueno, es un optimismo basado en una lectura que yo hago, que es una lectura, creo que es una lectura realista, una lectura de quien, bueno, yo soy un hombre de trabajo en el periodismo, trabajo en la intelectualidad, trabajo en el pensamiento. Bueno, puedo equivocarme como cualquiera, pero creo que no me estoy equivocando. Creo que los que han adelgazado
los que están empezando a sentir los cimbronazos de sus propias bestialidades, pues son la gente del gobierno. Este gobierno es un gobierno completamente, ya no hay ni siquiera es heterodoxo, es un gobierno disparatado, realmente uno más chiflado que el otro. Y cuando esto pasa, digamos, y niegan todo, y son autoritarios, y se pelean, y ofenden, y gritan, bueno, ahí hay toda una diría yo, una especie de volcán que lo están encendiendo ellos solos, porque en realidad no han tenido una oposición realmente sustantiva. La prueba está que en el Congreso, el Congreso de la Nación, Ha sido más que está aprobado un colaboracionista. montón. Ahora Pareciera, ¿no? yo Pareciera, compartía. y esto, Yo compartía con la audiencia, Mempo, la inquietud que me produce el hecho de que si uno sigue los editoriales de los principales medios de comunicación, que son los medios del poder en la Argentina, advierten este desgaste del gobierno y de alguna manera están empezando a formular una especie de recambio para que nada cambie, ¿no? Y aparecen estos outsiders, Haddad, Brito. ¿Cómo ves eso y cómo nosotros podemos contrarrestar eso? Y bueno, yo creo que es una lectura muy interesante, es correcta, la comparto totalmente, esta que vos hacés. Ellos mismos se están dando cuenta de que de que el gobierno, así como está, es insostenible. Puede, digamos, un acto, diría yo, de reproducción, digamos, de una necedad, de una negación de la realidad, que bueno, le durará un tiempo más. Bueno, qué sé yo, el pueblo argentino es un pueblo está demostrando ser un pueblo en parte muy cauto, muy sereno, en otro sentido también no podría pensar un pueblo, no, bueno, hay de todo, hay gente muy pavota, y hay gente cretina, y hay gente como hay de todo, en todos lados. Pero lo que me da impresión a mí, y a mí me hace generar un poco una esperanza, Sí. el pueblo, digamos que el pueblo bajo, el pueblo laburante, además, ese pueblo es genuinamente nacional, popular, laburante, etcétera, y ha tardado, pero ahora se está dando cuenta. Es decir, pensemos que hace 1 año y medio, 2 años, el pueblo argentino lo votó a Milei, hay que recordar esto. Es decir, Milei no llegó por malas artes, Milei llegó ganando elecciones, y ganó elecciones a un pueblo que votó, bueno, digámoslo, votó como el culo. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay todo un cambio que es muy difícil inventariar por un lado, y al mismo tiempo hay que esperanzarse. Yo creo que el pueblo argentino en este sentido ha sido ejemplar en su paciencia, en su serenidad, en su cautela, en su aguante. Inclusive. El aguante del pueblo argentino estos 2 años últimos ha sido extraordinario. Ahora, esto no es para siempre, esto se revierte, y se revierte, por suerte, en democracia se revierte por el camino de la paz, que es lo que está pasando. Digo, ahora Cerimero va a estar en Cana, quiero decir, y gente como esa van a terminar en Cana, y ellos mismos se están dando cuenta. Y muchos del gobierno, muchos con discursos incluso que aparecían como digamos, entre optimistas y atrevidos y demás, y están callados. ¿Qué puede decir no sé, cualquiera de los economistas, esto que tiene Milei a su alrededor? ¿Qué de original, de nuevo, No, de nada. provisorio? Nada. Ahora, ¿qué tenemos? Ellos también están perdidos. ¿Qué tenemos nosotros para decir de nuevo o de viejo? Porque lo viejo también funciona, como decía el personaje del Eternauta. En ese sentido, ¿no sería bueno explicitar qué es lo que vamos a hacer desde el primer día que el campo nacional y popular vuelva al gobierno, de la mano quien sea finalmente el candidato? Sé que vos en estos días has estado con Axel Kicillof en su visita a Chaco. Me imagino que habrás hablado algunos de estos temas. Vos siempre has estado muy preocupado por la soberanía de los ríos, de las vías navegables, el tema del Paraná, de la hidrovía. Contanos un poquito en ese sentido, Mempo. Bueno, en realidad la visita de Axel al Chaco creo que ha sido muy
fuerte, muy potente y muy necesaria. Él estuvo mucho en el ámbito académico, aquí en Resistencia. Yo lo acompañé en lo que pude, ¿no? Como mucha otra gente. Yo a Axel lo conozco de hace tiempo, antes de que tuvieran todas estas, digamos, posibilidades como futuro presidente, idea que yo en general apoyo. Estoy apoyo con él, lo acompaño, puedo decir que tenemos una amistad de bastante tiempo. Y bueno, lo que hicimos es que ahora lo acompañé a tomar el mate, hablamos algunas cosas, y yo por el momento me siento muy cercano a su propuesta, y bueno, en la medida en que él siga evolucionando, yo voy a estar de su lado. Claro. Y creo que esto le va a pasar a muchísima gente, porque bueno, Axel es un hombre muy sereno, muy mesurado, muy tranquilo, es muy profundo además en su conocimiento, acá hay que decirlo también, impactó acá en el teatro, era un auditorio muy grande, muy numeroso, impactó por la sapiencia, por el conocimiento que tiene de la situación, de la profunda situación de desencanto y de dolor pues, por parte del pueblo en materia económica. En este sentido, creo que es una esperanza más, no digo que sea la única, todavía no se abrió un proceso electoral en la Argentina, pero sin duda Axel es una figura entre las que son, Claro. digamos, más auspiciosas. Yo creo que lo demás hay que esperar qué va a pasar con otros posibles candidatos, cómo se organiza acá, si los partidos políticos van a tener algún tipo de acción común, que no estaría, me encantaría ver un sistema político democrático en la Argentina que tomara lo mejor de diversas fuentes y no que terminen peleándose otra vez sectores por mezquindad o por candidatos supuestamente cantados. En fin, por ahí me estoy adelantando mucho, pero eso va a suceder o es muy posible que suceda y no sería lo mejor que sucediera. Entonces trato de pensar en lo mejor. Y entre lo mejor están las pocas candidaturas que hay en algunas provincias que tienen candidatos muy valiosos, otros que no lo tienen, otros que todavía están peleándose entre ellos. Es decir, la política argentina es muy compleja porque es una política de un pueblo que generalmente, o sí, casi siempre, el pueblo ha estado siempre por delante de sus dirigencias. Eso es lo que yo lo creo, a muchos no les gusta que lo diga, pero yo lo digo. Creo que el pueblo siempre en la Argentina ha tenido una actitud y una coherencia que ha superado a más de uno de los grupos o sectores o candidatos que se jugaron con candidatura o con esperanza. Ahora, uno de los y temas que me parece que esto va a volver a pasar. Va a volver a pasar esto y bueno, y está bien, me parece que yo creo que yo soy optimista. Soy optimista. Sí, te escucho muy optimista. Ahora, no, una de las claves. ¿no? No, te entiendo. Sí. Una de las claves de lo que va a ser el próximo gobierno es el tema del endeudamiento. Vos justamente hablás de ese tema en el día de hoy en tu crónica de página 12, ¿no? Así es. Y bueno, acá hay una cuestión también, esto no lo he escrito todavía, pero lo voy a adelantar. Yo creo que en la República Argentina, en circunstancias democráticas, en circunstancias de reorganización espiritual y fáctica y operativa de lo mejor del espíritu argentino, necesariamente va a tener que hacer un cambio muy profundo, también en el modo de hacer política. Esto es, las vías tradicionales se probaron todas o casi todas y no han dado buen resultado. Y yo quiero ser optimista, creo que la Argentina merece eso, que el pueblo lo merece, y creo que de alguna manera lo que se viene, lo que se va a venir, yo digo que antes de 2 años vamos a estar en procesos muy interesantes, que yo espero que no se cometan los errores que se han cometido hasta ahora, que ha habido muchos errores en el campo nacional y popular, ha habido muchas mezquindades, ha habido candidatos prematuros, ha habido apurados, ha habido traiciones, etcétera. Uno dirá, bueno, es la naturaleza humana y es la naturaleza
de la política. Sí, es cierto, pero se dio de maneras muy negativas. La prueba está que él preside quien preside y lo difícil que está haciendo que se termine este gobierno, que se va a terminar y a lo mejor se va a terminar por la vía electoral, que sería la mejor, pero si no van a caer, porque van a caer ellos solos, porque realmente son tan brutos, son tan torpes, son tan ignorantes, además esto también hay que decirlo. El gobierno, no se dice esto, el gobierno argentino actual es un gobierno de una ignorancia, es feroz la barbaridad que puede decir el presidente, las torpezas, digamos, viste, con el digamos, como si me digo, digamos tal cosa, digamos tal cosa, y no dice mongo. Es decir, cuando pasa eso es porque hay una decadencia que está esperando y va a esperar el pueblo argentino, va a esperar que esa decadencia se convierta, se transforme positivamente en una mejor expectativa, en una mejor esperanza, y la esperanza no puede no ser sino política. Yo creo que ese es el camino en el que vamos, soy optimista en ese sentido. Por ahí alguno podrá pensar que es muy raro esto, pero hoy soy un... Y mira, hoy tengo más optimismo que el que tenía. Los hechos te dan la razón, Mempo, porque hasta antes del Mundial todos pensábamos que teníamos una población y un segmento joven que admiraba ser colonia. Hasta fue capaz de votar por pedido de Trump a un gobierno que ya sabía el propio pueblo argentino que no tenía destino ni futuro. Y sin embargo, hoy somos todos patriotas. Hoy todos reivindicamos a las Malvinas argentinas tras los acontecimientos del Mundial de Fútbol, el tratamiento de la ley de tierras y demás. Así que las cosas pueden cambiar, ¿no? Imagínate cuando, así como la reivindicación de Malvinas, que vos bien citás, se convierta en mucho más, cuando se convierta, por ejemplo, en volver a recuperar las aguas que se entregaron, para volver a recuperar las Islas Malvinas, volver a recuperar desde la Tierra del Fuego, recuperar el litio, recuperar todo lo que este gobierno, cipayo, traidor, ha entregado. No vamos a recuperar, todo se va a recuperar. Yo creo que tenemos que también cimentar el optimismo en nuestros jóvenes, en las clases populares, porque si no, hay una especie de espíritu muy negativo que también tenemos que vencerlo nosotros. Así que yo, bueno, no sé, por ahí soy demasiado optimista, pero yo creo que lo que se viene en los próximos, voy a poner una idea, 3 años, en los próximos 3 años va a ser una reconversión de la Argentina y que se recupere mucho de lo mejor de nuestro país, que es el trabajo, que es la honestidad, que es la buena esperanza, que es la solidaridad, que son las clases populares integradas a la construcción de la República. Bueno, hay que hacer mucho. Han destruido muchísimo y lo vamos a reconstruir. Yo no tengo duda de que dentro de 3, 4, 5 años vamos a tener un flor de Hospital Garrahan en funciones completas de nuevo. Y eso en cada provincia, porque ojo, los porteños por ahí no lo saben, pero hay un Garrahan en cada provincia argentina. Acá en el Chaco tenemos uno que es el Hospital Perrando, que es tan grande como el Garrahan, y que tiene las mismas limitaciones de hoy, porque se la están cortando, etcétera. Bueno, cuando todo esto se recupere en cada uno de los eslabones, que es una provincia argentina, y 23, a lo mejor esto va a ser un cambio. Yo soy muy optimista, la verdad es que a medida que te lo estoy diciendo, ni siquiera yo era consciente de este optimismo, pero creo que vamos bien. Qué bueno. También es cierto, déjame terminar con eso, también es cierto que peor de lo que estamos, sí se puede. Sí, claro, siempre se puede estar peor. Esto es lo que alerta también a la cuota de optimismo que yo trato de tener, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, en la literatura, en la sociedad, yo creo que, no sé, yo acá en mi tierra, en Chaco, yo me siento mucho más acompañado, más aún. Tengo la impresión de que los disques o supuestamente libertarios del Chaco están más bien callados. No se les escucha decir nada, y además que van a salir a decir.
si cada marcha que ha habido, acá en el Chaco ha habido marchas, pero manifestaciones enormes que no salen en los diarios, ¿no? En Buenos Aires se enteran, pero acá hemos tenido varias manifestaciones extraordinariamente numerosas, activas y demás, y los tipos estos no existen, en el Chaco no existen. Qué bueno. Existieron cuando el pueblo o gran parte votó equivocadamente, que esto también hay que decirlo. Un voto boludo, yo lo llamo el voto boludo. El voto boludo fue tremendo en Argentina. Tremendo. Bueno, eso se hace una vez, ya pasó. Bueno, ahora va a cambiar, ahora el voto va a ser como decía, y lo vamos a barrer en las urnas. Como decía Jaureche, cuando está bien, la clase media vota mal y cuando está mal, vota bien. ¿Qué va a ser? Bueno, esta vez vamos a estar bien votando lo que hay que votar, eso no tengo duda. Mempo, yo soy bastante optimista. te agradecemos mucho, Mempo, y como siempre, el afecto desde aquí, desde esta radio y desde este programa para contigo, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes también, que tengan un gran día y métanle pata y dale a la confianza y vamos a salir bien, todos vamos a salir bien, la patria la vamos a recuperar. Un abrazo grande. Mempo Giardinelli charlando con nosotros aquí en la tarde de Radio Caput, abriendo este lunes con la fuerza que nos transmite él desde el Chaco, lugar que fue visitado por Axel Kicillof, uno de los precandidatos, decididamente ya es uno de los precandidatos que tiene el peronismo para las elecciones del año próximo, y con ese optimismo y con esa alegría bien arriba que nos transmite también las ganas de hacer el programa y de seguir peleando y de seguir dando batalla, porque como él dice, la vamos a ganar, ¿eh? Y qué mejor en estos tiempos difíciles que encontrarnos entre compañeros. Por eso queremos desde aquí transmitir, celebrar y auspiciar lo que va a pasar el próximo sábado con el regreso de la Feria Peronista. Atención que este próximo sábado 29 vuelve la Feria Peronista. Ahí la tenemos, ¿eh? Esto va a ser en el Limonero, Jerónimo Salguero 668 en Almagro, ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural Limonero. El próximo sábado de 14 a 18 horas vuelve la gran Feria Peronista para que le reine en el pueblo el amor y la igualdad. Por ahí teníamos el otro flyer con los distintos emprendimientos que van a estar este próximo sábado allí en el Limonero, en la calle Jerónimo Salguero 668 Almagro, pleno Almagro, cerquita de la calle Corrientes y Salguero, un lugar hermoso, el Limonero, donde van a poder disfrutar de todos los emprendimientos de la gran Feria Peronista que vuelve a instalarse en la ciudad de Buenos Aires este sábado. Va a estar, por ejemplo, la Dominga con sus alfajores, Mamita Querida tiene unos buzos de Cristina que dan ganas de llevárselos todos. Me Voy al Mar con sus totes en collage maravillosos, Militame que me gusta, pingüinos de autor, descamisadas con toda la joyería peronista, fanzines, cosas peronistas, Paso Bocha con sus remeras de Maradona, Evita Santa, Argenmóvil, Kiar, Arte en la Cabeza, Sol Obrero, todos los emprendimientos que van a estar presentes este próximo sábado 29 de agosto entre las 14 y las 18 horas, cuando se instala la gran Feria Peronista este próximo sábado 29 de agosto, allí en el Centro Cultural Limonero. Un lugar que está hermoso, hermoso en pleno Almagro, como les decía, cerca de Salguero y Corrientes, Salguero 668, la entrada es libre y gratuita, por supuesto, y están los stands donde se pueden adquirir cosas, pero además hay toda una movida, toda una celebración de los compañeros, reencontrarnos, reconocernos, saber que somos muchos más de los que dicen que somos, reclamar una vez más por la libertad de Cristina, allí en la gran Feria Peronista que se va a estar instalando este próximo sábado 29 de agosto de 14 a 18 horas en Salguero 668, Almagro Cava, este próximo sábado. Bueno, ya la tenemos a Milan Zurbriggen para charlar con nosotros, ustedes la conocen bien, dirigente política, también en su momento participando de algunos programas de televisión como Duro de Domar, pero alguien que investiga mucho y profundiza en el tema de la
tecnodependencia, podríamos llamarle, ¿no es cierto? El tecnofeudalismo como proyecto político y el uso de las herramientas tecnológicas para dominar voluntades masivas. Y justamente se nos aparece todo este tema con el desastre de Fernando Cermedo en Bolivia, el intento de asesinato por parte de sicarios de quien era en ese momento su compañera, Nadia Beder, y ahí aparece todo este entramado, ¿no es cierto? Este entramado que ya no solo atañe a la Argentina y a Bolivia, sino también a Brasil, a Honduras, donde han actuado los tecnofascistas interviniendo con los bots, con los trolls. Por eso queremos charlar con ella para que nos explique mejor de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, Mila? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Javier Vicente aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Es muy interesante lo que estabas hablando Sí. realmente porque es así, es tal cual. Hoy estamos en un momento eh, donde la democracia está siendo vulnerada todos los días mediante distintas herramientas de guerra cognitiva, ¿no? Lo que se llama guerra cognitiva, que es para buscar modificar el pensamiento, la voluntad, las decisiones que puede ejercer una población y las percepciones mediante las nuevas tecnologías, ¿no? Ujú. Hemos visto esto que llaman granjas de trolls, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, han intervenido en los domicilios de Fernando Cermedo, que parece que es una especie de genio del uso de estas tecnologías en favor de los proyectos tecnofeudales. Hemos visto cantidad de computadoras, de servidores. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones? ¿Qué son las granjas de trolls? ¿Qué son los bots, Mila? Bueno, a ver, en principio decir que es o sea, a ver, en mucho tiempo yo cuando hablaba de estos temas, ¿no? Parecía medio una cosa de conspiración, o también algunas personas se hacían a la idea de que quizás una granja de bots eran un montón de personas usando Twitter. Sí. La realidad es que no. Las granjas de bots son un montón de celulares que a través de sistemas de inteligencia artificial que manejan a esos bots y esas cuentas responden, interactúan y van manejándose de acuerdo a sistemas que escuchan lo que está pasando en una red social, por ejemplo Twitter. Es decir, por ejemplo, si alguien hablaba, y esto lo dijeron muchas personas esta semana, por ejemplo, específicamente de Adorni, inmediatamente recibías un montón de trolls que iban a responderte, porque estaba configurado mediante un sistema de escucha para que cuando alguien en la red social decía Adorni, por ejemplo, saltaban un montón de bots. Eso viene pasando hace mucho tiempo en la Argentina y tenemos historia desde 2013 aproximadamente hasta acá. Hay antecedentes no solamente de las granjas de trolls o bots, etcétera, sino también de cómo se realiza la guerra cognitiva en su momento con lo que fue Facebook, con Meta, con Wikileaks. Y también es importante entender eso porque hoy en día nosotros pensamos que la democracia es, bueno, tenemos tres opciones, vamos a elegirlas y las estamos eligiendo según nosotros creemos una percepción objetiva. Y no siempre es así, porque hay una manipulación constante de la opinión pública mediante, hoy en día ya no solamente los medios de comunicación, sino también las redes sociales. Esto viene pasando desde 2013 hasta acá. Empezó con Facebook, en el caso de Wikileaks, que se hizo mundial, donde salta también que se había consultado hacer una campaña en aquel momento anti-K, eh, o algo de ese estilo. Y lo que salta ahí y fue el primer indicio de la posibilidad de la primer manipulación mediante las nuevas tecnologías y las redes sociales hacia las campañas electorales en el mundo, no solo en Latinoamérica. Lo que estamos viendo acá con el caso de Cermedo es algo mucho peor. ¿Por qué? Ajá. Porque lo que se ve es algo orquestado desde los Estados Unidos, orquestado desde una red concreta con intereses geopolíticos en la región,
que además no solamente operaba llevando adelante una manipulación de la opinión pública constante, eh, sino que también tenía otro tipo de redes que son muchísimo más peligrosas y que tenía, y esto lo digo con conocimiento, porque vos sabés que he estado dentro de ese espacio, Exacto. tenía una política de cooptar dirigentes que tuvieran opiniones, digamos, más de derecha, más de centro, más conservadoras, y de esa manera también cooptar de alguna manera personas que después no iban a volver a tener autonomía propia de su carrera política, por supuesto, y que iban a terminar respondiendo directamente a los intereses eh, a los cuales este mismo agente respondía. Y eso es algo a lo que los Milei le dieron control dentro de su espacio político. Hoy muchas de las personas que trabajaban con este Cerimedo trabajan dentro del gobierno, dirigen o conducen espacios que quizás muchos de nosotros decimos, no, está tal funcionario, pero atrás sabemos que en realidad gobierna Karina o gobierna Santiago Caputo. Y Ujú. atrás de Caputo hay muchísima gente que en su momento trabajó para Cerimedo y esto lo sabe todo el arco político de la derecha y también de otros espacios, porque hay que decir que Cerimedo, antes de trabajar para Milei, trabajaba para o para las derechas. Acá en Argentina, cuando no había un espacio político de derecha, así tipo el bolsonarismo, el mileísmo, lo de Cast, etcétera, trabajó para otros espacios y entre esos también trabajó para el peronismo, trabajó para Bullrich, trabajó para Massa. De hecho, las oficinas de Frente Renovador estaban al lado de las oficinas de Cerimedo. Mira vos. Y esto no es culpa de ningún dirigente. Lo que quiero decir es, sin echar culpa ni ánimos de echar culpa a nadie, es no nos dimos cuenta que teníamos metido adentro de nuestro país intereses foráneos. Acá lo más importante de entender es que esta es una estrategia, cooptar dirigentes, meterse en el marketing político de estos dirigentes, eh, llevarle determinados servicios que son de alguna manera confidenciales o que los comprometen. Y esas son estrategias, digamos, de inteligencia que llevó adelante esta fracción de los Estados Unidos o esta línea de pensamiento de los Estados Unidos que viene aparejada con el Partido Republicano. Y todo esto, esto no lo digo yo, lo dijo Cerimedo en una conferencia en Mar-a-Lago agradeciéndole a Steve Bannon, a importantes referentes de la derecha internacional, ¿no? Y del Partido Republicano. Lo teníamos acá seduciendo a todos nuestros dirigentes, ocupándose de hacer las campañas electorales, ocupándose de cuestiones que tienen que ser confidenciales a un partido, a una persona que no solamente tenía su agencia de comunicación para manipular la opinión pública, que también evidentemente estaba vinculado al sicariato, a la corrupción, a los negocios espurios. Entonces, con todo esto que estamos viendo y esta manipulación, esta clara injerencia en las democracias latinoamericanas, a mí me parece que más allá de nuestra relación o no con Estados Unidos, o si queremos tener una política más entreguista o no, ¿no? Que claramente yo personalmente no estoy de acuerdo, pero digo, más allá de eso, en esto puntualmente, que es la injerencia en nuestras democracias, yo creo que Estados Unidos y sobre todo la Embajada de Estados Unidos en Argentina tiene que dar una explicación, porque quedó a viva luz, a las pruebas de todos, que este era efectivamente un agente de la CIA y hay fotos incluso de las placas y las condecoraciones. Entonces, esto es un escándalo abierto que hoy lo sabe todo el mundo, digamos, no es una cosa que está en el claustro, que bueno, que muchas veces existe en este tipo de situaciones del poder. Esto es algo que explotó por los aires, que se fue, digamos, a una escala internacional y que aparte en paralelo estamos observando cómo explotan otras cosas, ¿no? Claro. Cómo operaban las derechas en Europa a través de nuestra Casa de París en Europa, Por ejemplo, en claro, Francia claro, puntualmente. claro. Entonces, esta estrategia que tenía la derecha claramente en Latinoamérica me parece terrible. ¿Por qué me parece terrible? Porque nosotros hemos vivido en los 70 lo que fue un plan Claro, Cóndor, es lo una que especie fue de plan Cóndor 2 con el uso de herramientas tecnológicas y la capacidad de manipular masas como pocas veces se ha visto, Mila. Es grave el tema, es para tenerlo muy en cuenta.
Es bueno que lo Bueno, en la época de adviertas. claro, en la época de los 70 lo que pasaba era que la gente no estaba todo el día con un teléfono para poder modificarle el pensamiento. Ah, Entonces sí o sí tenías que meterte por la fuerza a tomar control o subordinar un país. Hoy en día se usan otras herramientas más sutiles, entonces uno cree que está consumiendo verdades que no son. Y en eso cambia la percepción del argentino. Por eso vos te preguntás cómo puede ser que una sociedad votó un discurso tan violento, votó una persona que decía determinadas cosas, o tiene una idea de que todo en este gobierno iba bien. Bueno, eso tiene que ver con una estrategia muy segmentada de la población que se hace a través de la tecnología, donde se ven los intereses, las necesidades, las debilidades, qué cosas le indignan, qué emociones le genera lo que ve en el celular a esa persona, y en base a eso se le va llevando con información, con distinto contenido, hacia un lugar. ahora, Entonces, esta gente decide. cómo podemos contrarrestar esto, Mila? Porque me da la sensación que es difícil que el campo nacional y popular pueda acceder a estas herramientas tecnológicas que son herramientas del poder, creadas por el poder para el Sí. poder. Pero al mismo tiempo también está el desafío de generar discursos. Yo le decía el otro día a algunos compañeros, también en la resistencia peronista estaban vedados los accesos a los medios de comunicación y los medios eran los medios del poder. Y bueno, fuimos a pintar las paredes con tiza y carbón. ¿Tendremos que convocar a una épica parecida para contrarrestar el poder de estas tecnologías y el uso que hacen de las mismas? A mí me parece que lo más importante, y creo que si tenemos un punto acá a favor de esto, es que justamente este accionar, así como se llevó adelante en Latinoamérica, como lo hicieron de manera tan desprolija, aparte me parece que para ser un agente de la CIA, Cerimedo es un tipo muy responsable, ¿no? El manejo que tuvo, la verdad que yo creo que lo principal es poder agarrarlos así como se los agarró Cerimedo a él y a cualquier persona que tenga una decisión de manipular la opinión pública. Porque te lo digo porque tiene que ser como un objetivo, si querés, de la conducción política o de la dirigencia. Porque esas granjas de bot no se mantienen con, con, Con con alimento a para toda perros. voluntad, ¿entendés? Siempre tiene que haber atrás una caja de financiamiento y esa caja de financiamiento segura y efectivamente será un dinero negro, un dinero turbio o un dinero que viene de un país desde el exterior a hacer injerencia en nuestra democracia. Por lo tanto, también de cierta manera constituye, no sé si un ilícito, pero algo que puede ser investigado, algo que puede ser seguido, algo que por lo tanto, más bien yo ahí digo, ¿no? El no saber, el ignorar cuán real eran estas estrategias, cuán importante era darle el enfoque a eso, porque yo por momentos veo en los dirigentes opositores esto de seguir haciendo las cosas así nomás, hacer los actos así nomás, hacer la comunicación así nomás, hacer las estrategias de redes así nomás. Y esto lo digo como publicista. Me parece que no podemos, o sea, si del otro lado tenemos un aparato de comunicación tan importante, financiado casi con la Reserva Federal, ¿viste? No podemos decir no importa la comunicación, no importa el marketing, no importa la estética, no importa armar una estrategia de redes óptima y tener también una militancia digital, ¿por qué no? O sea que tendríamos Vos que tener nuestros propios trolls, nuestros propios bots. Es que a mí me parece que yo creo que si la militancia propia decide ir a hacer militancia en las redes, no necesita montar un troll center. A mí me parece que la derecha requirió de montar un troll center porque nadie va a defender esas ideas. Ajá, eh, me explico, nadie iba te a entiendo. fomentar tremenda. Entonces, y no de la manera que ellos lo querían hacer. Entonces, yo lo que considero ahí es que lo que sí tiene un movimiento auténticamente popular es la preposición de la gente. Lo que pasa es que si la gente está orientada hacia otras tareas que son bajadas por una línea
verticalista, te vas a encontrar con una situación donde están ocupándose de cosas que ya no pertenecen a la militancia que debería ser de este momento histórico. Claro, te entiendo perfectamente. Hoy necesitamos que la discusión se dé ahí, en lo digital, en lo virtual, porque en efecto las nuevas generaciones están cada vez más sumidas en la realidad virtual, aunque eso no nos guste, aunque no lo compartamos, Pero no es una aunque... batalla perdida antes de tiempo, porque los dueños de la herramienta digital son los dueños de todas las cosas. Mira, hasta cierto punto es muy difícil. ¿Por qué? Porque justamente lo que se juega acá es la percepción social. Entonces, ocurre mucho que si vos entendés cómo funciona el algoritmo y proliferás los discursos, es medio como difícil que ellos puedan simplemente silenciarte. Ujú. Queda muy en evidencia. Yo recuerdo la época en que pasaba eso con Twitter y finalmente lo compra Elon Musk a Twitter. Y bueno, Twitter se terminó, tenía mucho repudio porque era muy censurada la gente. En este caso era censurada si tenía comentarios racistas, era censurada si tenía algún tipo de cuestión de género. Estaba censurada pero al revés, digamos, ¿no? Eh, y entonces había muchas quejas y finalmente eso hizo que caigan las acciones y lo terminó comprando Elon Musk. Y ahora está liberado. Podés decir lo que quieras, por más que nos caiga muy mal Elon Musk, pero si yo quiero lo puedo putear en Twitter. Ajá. Entonces yo digo, no, a ver, esta gente necesita de nuestra percepción. Lo que pasa cuando uno empieza a invadir sus espacios, por así decirlo, es que terminan corriéndose de esa estrategia y yendo a otras para ver cómo logran sus objetivos, que siempre son intereses económicos al final. No, por supuesto. Pero yo lo que creo es que no se puede, hoy en la época de las redes sociales es muy difícil tapar muchas cosas. Por eso no había otra manera que la que hicieron, en la que implementaron estas granjas de trolls y de bots. Yo lo que sí creo es que no hay que dejar pasar esto como una anécdota de un Claro. pelado Hay cenicero que de Mar darle del la Plata. importancia que tiene, claro. Claro, Bueno, porque es Mila, una sí. prueba de la injerencia extranjera de los Estados Unidos en Latinoamérica. Sí, queda más que claro, ¿no es cierto?, con el caso Cerimedo. Bueno, Mila, la seguimos en cualquier momento. Te agradecemos mucho por la comunicación y por todo el conocimiento que vos tenés al respecto y que nos genera tantos interrogantes y tanta angustia al mismo tiempo, ¿no? Sí, si me permitís cerrar con algo, creo que lo más importante es la organización. Y creo que de este lado tenemos que organizarnos en ese sentido. Vamos a tomar la posta entonces. Gracias, Mila. Un abrazo grande. Gracias. Mila Zurbriggen charlando con nosotros precisamente de este tema que, como ella mismo dice, hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Cómo contrarrestar los efectos de este uso de la tecnología por parte del poder que es capaz de manipular los pensamientos y las decisiones de grandes masas que terminan votando esta porquería a la que estamos asistiendo en este momento en la Argentina. Pero por supuesto que también cultivar en la historia de nuestro pueblo y de la resistencia de nuestro pueblo contra los distintos proyectos oligárquicos que ha tenido la Argentina a lo largo del tiempo es una buena manera también de contrarrestar lo que está pasando y de enfrentar lo que está pasando. Como decía Rodolfo Walsh, nos quieren sin memoria, nos quieren sin historia, nos quieren sin mártires, que toda lucha empiece de nuevo y no sea un hilo conductor de las distintas luchas que a lo largo de la historia el pueblo argentino ha dado contra su oligarquía y contra la dominación imperial. Y una lucha que quiero rescatar y que quiero traer a la memoria, porque el pasado sábado se cumplió un aniversario de la misma, fue la resistencia de los compañeros en Trelew, aquel 22 de agosto inolvidable, donde la patria fue fusilada, pero donde al mismo tiempo un pueblo tomó conciencia de la pelea que se estaba dando y los objetivos de la misma. Vamos a reivindicar a nuestros compañeros fusilados allí en Trelew, un 22 de agosto en la fuga que terminó en fusilamiento por parte de la dictadura de aquel tiempo.
Y también con el tiempo se fue haciendo justicia, por cierto. Pero la mejor justicia, la justicia poética, para estos casos es recordar a nuestros compañeros caídos. Y qué mejor que hacerlo con este informe que nos recuerda, este informe del historiador, que vamos a seguir teniendo en cuenta a continuación en formato de video. Vamos a recordar entonces a los héroes de los fusilados en Trelew, un 22 de agosto de aquel año 72. Nunca los olvidaremos. Gloria y honor para nuestros compañeros caídos. Nos vamos, la seguimos el jueves. Gracias a Yelén. Hasta el próximo jueves y nos vamos con este gran recuerdo para los compañeros de Trelew, donde la patria fue fusilada una vez. De 1972. En el interior del penal de máxima seguridad de Rawson, 25 prisioneros reducen uno a uno a los guardias de los puestos de vigilancia. Todos ellos son presos políticos, pertenecientes a las distintas organizaciones guerrilleras. En el último retén, un policía se resiste. Luego de un breve tiroteo, muere. Los evadidos logran abrir la enorme puerta del penal. Afuera solo los espera un vehículo. El resto huyó al oír los primeros disparos. En ese único auto llegan al aeropuerto de Trelew los 6 dirigentes que tenían prioridad de fuga. Un avión de la empresa Austral de similares características a este y exactamente en posición similar fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Minutos más tarde, los 19 guerrilleros restantes logran llegar al aeropuerto. Pero ya es tarde. Sus compañeros ya habían partido rumbo a Chile. Las fuerzas de seguridad no tardan en llegar. Tras una tensa negociación, los guerrilleros acuerdan las condiciones para entregarse. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Una semana más tarde, en la base Almirante Sar, los prisioneros son obligados a salir de sus celdas. Sin mediar palabras, el aire se cubre de balas y de gritos. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. Ellos serán los encargados de contar lo sucedido. Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. A finales de los años 60, el país está bajo el dominio de una dictadura autodenominada Revolución Argentina. Su presidente, el general Juan Carlos Onganía, tomó el poder con la intención de quedarse por 20 años. Pero lentamente, su imagen se debilita ante la intensidad de las protestas populares. La imposición de un plan económico de ajuste y de exclusión, la falta de libertades políticas y la represión ejercida en todos los ámbitos de la sociedad generan un enorme descontento en buena parte de la población. Correcto en el centro de la Plaza de Mayo y los primeros gases para dispersar a los manifestantes que persisten en su actitud y se resisten a desconcentrarse, que es lo que está instruyendo la policía desde el principio. A pesar de las medidas represivas y las amenazas, varios sindicatos del interior llevan adelante huelgas y manifestaciones que desafían al gobierno y a las direcciones sindicales nacionales. A estos sindicatos rebeldes, conocidos como combativos, se les unen los estudiantes, que han sufrido la intervención de las universidades y la prohibición de sus agrupaciones políticas. Bajo este clima de resistencia, un amplio sector de la juventud comienza a ver en la lucha armada un camino válido para derrocar el régimen militar y para realizar cambios profundos en el sistema. En esta visión influyen de manera decisiva una serie de hechos que generan un verdadero clima de época. El triunfo de la Revolución cubana demuestra la posibilidad cierta de generar una insurrección popular a través de un pequeño foco guerrillero y de instalar el socialismo como una verdadera alternativa de gobierno en el continente. Por otro lado,
La heroica resistencia del pueblo vietnamita a la invasión de Estados Unidos es tomada por las nuevas generaciones como un ejemplo de la lucha antiimperialista. A todo esto, en la segunda mitad de la década, una ola de movimientos contestatarios, encabezados principalmente por estudiantes, recorre el mundo. Estas revueltas, que se llevan adelante en países tan diversos como Estados Unidos, Francia o México, tienen orígenes diversos, pero un objetivo común: la lucha contra el poder autoritario. En 1967 ocurre un hecho que termina de definir a los jóvenes por la lucha armada. En la selva boliviana, mientras intentaba propagar la lucha revolucionaria por el continente, es asesinado el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. En poco tiempo el Che se convierte en un ejemplo para todos los jóvenes idealistas del mundo. Hasta 1967, las experiencias guerrilleras en Argentina han sido pocas y sin trascendencia. Pero luego de la muerte de Che Guevara, surgen dentro del peronismo y de la izquierda varias agrupaciones revolucionarias como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Descamisados y las Fuerzas Armadas de Liberación. En septiembre de 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas instalan un campamento en la localidad de Tacorralo, provincia de Tucumán. Pero a los pocos días, los guerrilleros son descubiertos y luego detenidos, y la tentativa de generar un foco guerrillero en la sierra fracasa. Luego de esta experiencia frustrada y con el antecedente del Che en Bolivia, la guerrilla se enfoca en la lucha urbana. En esta decisión influyen la falta de apoyo popular en los intentos por establecer una guerrilla rural en un país donde 2/3 de la población habitan en las grandes ciudades, y también el incipiente éxito en Uruguay de la organización armada Tupamaros. A finales de mayo, la violenta represión ejercida sobre una manifestación de obreros y estudiantes en Córdoba provoca un levantamiento popular que hace tambalear a la dictadura de Onganía. Este suceso, conocido como el Cordobazo, tiene un efecto de contagio, y a partir de entonces se suceden levantamientos y movilizaciones en otras ciudades del interior. El estado de efervescencia e insubordinación que vive el país acelera y dinamiza el proceso de crecimiento de las organizaciones armadas, que ven en este clima una posibilidad real de generar un movimiento revolucionario. Sin embargo, luego de estos sucesos, el régimen militar ordena la captura de la mayoría de los dirigentes estudiantiles y sindicales, a quienes acusa de ser los instigadores de las protestas. Muchos son detenidos y juzgados, en algunos casos por consejos de guerra, y luego sentenciados a varios años de prisión. Raimundo Claro, en las inmediaciones del edificio donde se encuentra la Federación Gráfica Bonaerense, está siendo llevado detenido en medio de un verdadero tumulto. En los meses que siguen, la represión se hace cada vez más dura, y para comienzos de 1970, las muertes producidas por la dictadura se cuentan por decenas. Con sus líderes perseguidos y en muchos casos con direcciones intervenidas, el movimiento obrero queda notablemente debilitado. A raíz de esto, las manifestaciones de amplia base popular pierden intensidad y disminuyen su frecuencia, mientras que las acciones guerrilleras se vuelven cada vez más comunes. Durante 1970, la guerrilla urbana comienza a reemplazar al movimiento obrero en su rol opositor, cuando entran en escena las dos organizaciones armadas más importantes de la década. En mayo de ese año, una agrupación hasta entonces desconocida secuestra y ejecuta al expresidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, símbolo del antiperonismo. A los pocos días, una organización autodenominada Montoneros se adjudica el hecho a través de un comunicado. Al mes siguiente, durante un congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un pequeño partido marxista con influencia en Tucumán, Córdoba y Santa Fe se constituye en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta nueva organización, liderada por el contador Mario Roberto Santucho, se convierte en pocos meses en la guerrilla más activa del país. Comienza a dispersarse parte de la manifestación que había en Plaza Vélez Arfield y también comienzan las primeras barricadas. En febrero de 1971 se produce en Córdoba un nuevo levantamiento popular, conocido como el Viborazo,
que provoca la caída del presidente Roberto Livingston, sucesor de Onganía. En su lugar asume el general Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del ejército. El nuevo presidente entiende el peligro que representa para el gobierno militar el estado de agitación y el desafío constante de la guerrilla, y ve como única solución a la crisis la negociación con Perón de una salida democrática. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, Perón ha sumado a buena parte de la juventud radicalizada, por lo que logra una progresiva identificación de la protesta con su figura. Desde el exilio, el viejo líder da señales constantes de apoyo a la guerrilla y sabe que su accionar es un nuevo factor de desequilibrio en la disputa con Lanusse por su retorno al país. Hacia fines de 1971, las encuestas muestran que las acciones de la guerrilla cuentan con gran simpatía entre la opinión pública y en ciudades como Córdoba y Rosario, más del 50% de la población justifica el uso de la violencia. ¿Qué opinión le merecen? Bien. Y se hacen es por algo, o sea que hay un malestar así en la Argentina y en todo el mundo, o sea que tiene su razón de ser o su raíz. No, ¿querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas.